¿Por qué hay personas que parecen vivir una vida completamente diferente a la mayoría? Una vida llena de aventura, de propósito, de expansión. Una vida donde crean cosas que aman, se rodean de personas increíbles y cada día parece sentirse profundamente suyo. A eso yo lo llamo una vida creativa. Y no necesariamente tienes que ser artista ni vivir del arte. Desde hace años me he obsesionado con entender cómo se construye una vida así. Y por eso empecé a observar con muchísima atención a las personas que más admiro. Artistas, emprendedores, creadores, cineastas. Personas que a simple vista no tienen absolutamente nada en común. Pero mientras más las observaba, más me daba cuenta de algo muy interesante. A pesar de dedicarse a cosas completamente distintas, todas parecían vivir bajo los mismos principios una y otra vez. Resulta que no se trata de suerte o talento, sino que es una forma muy específica de habitar el mundo. Y sinceramente me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho en cuanto antes, porque terminaron transformando por completo mi vida. Es por eso que hoy te las quiero compartir para que tú también empieces a construir la tuya. La curiosidad siempre sabe antes que tú hacia dónde va tu vida. Y es que admitámoslo, la curiosidad es extraña. Nunca te explica por qué algo te llama la atención, solo te llama. Y durante mucho tiempo yo pensaba que tenía que tener 100% de claridad para empezar algo, pero hoy creo que ocurre exactamente al revés. Primero aparece la curiosidad, después pones a andar el movimiento y solo entonces llega la claridad. Hace unos años empecé a sentir una curiosidad muy extraña. Me empezó a llamar muchísimo la atención el mundo del video. Me encantaba grabar pequeños momentos de mi día, escribir reflexiones, hacer diarios visuales. Y lo empecé a compartir en el internet. Y sinceramente nunca tuve un plan maestro. Solo sé que tenía esta sensación muy difícil de explicar. Sentía que habían muchas cosas dentro de mí que necesitaban salir. Lo único que hice fue seguir el siguiente paso. Y un video me llevó al siguiente, y esa serie de videos me llevaron a una nueva habilidad. Esa habilidad me llevó a conocer distintas personas, oportunidades, y fast forward terminé aquí construyendo una vida que jamás hubiera podido planear desde el principio. La curiosidad no te muestra el mapa completo, solo ilumina el siguiente paso. Y eso cambió por completo mi relación con el futuro. Ya no intento controlar exactamente cómo se va a ver mi vida dentro de 5 años. Solo intento ser buena captando señales, ver qué aventura se desenvuelve. La creatividad nunca va a ser una prioridad si tú no la haces una prioridad. Porque la vida siempre encuentra una forma de llenar tus días. Que si el trabajo, los pendientes, los mensajes, las compras, Netflix, siempre habrá algo más urgente. Si esperas a que un día sobre tiempo para crear, ese día nunca va a llegar. Porque la realidad es que no encuentras tiempo para crear, lo haces. Igual que agendas una junta con tu jefe, igual que haces espacio para las personas que amas, necesitas hacer espacio para tu creatividad. Porque crear no es algo que haces cuando termina todo lo importante, sino que crear es una de las cosas importantes. Y la realidad es que tu creatividad no necesita todo un día completo, 8 horas libres. Muchas veces solo necesita que le regales 30 minutos de full dedicación. Porque al final la manera en la que atribuyes tu tiempo también revela aquello que valoras. Y una vez que empiezas a hacer espacio para tu creatividad, hay otra cosa que cambia por completo. Deja de verla solo como un hobby y empieza a tomarte en serio tu craft. Y es que de todas las personas que admiro, todas comparten esta misma devoción con su trabajo creativo. No están enamorados del aplauso, están enamorados de mejorar, de dominar aquello que hacen. Y creo que esa es una diferencia enorme, porque cuando tu motivación únicamente depende del resultado, es muy fácil rendirte. Pero cuando te enamoras del proceso, de hacer algo más honesto, más tuyo, más cercano a la visión que tienes en tu cabeza, esos son los que alcanzan el éxito eventualmente. Por eso yo ya no pienso tanto en metas, pienso mucho más en cómo escribir mejor, en cómo contar mejores historias, en cómo hacer mejores videos, en cómo observar mejor. Porque sé que si sigo mejorando eso, las otras cosas terminarán llegando como consecuencia. Porque el mundo cambia, las plataformas cambian, las tendencias cambian, pero la habilidad de hacer tan bien aquello que amas siempre se queda contigo. Porque hacer algo extraordinario requiere mucho más que talento, devoción para volver a crear, incluso cuando el resultado todavía no aparece como imaginabas, que nadie está mirando, que sientes que aún te falta mucho que recorrer. Porque el secreto no es evitar el fracaso, es estar dispuesto a repetir tantas veces como sea necesario que la excelencia termina siendo inevitable.
Y créeme, el talento que ves en las personas que más admiras muchas veces no es más que años de devoción que nadie vio. Horas, repeticiones, errores, versiones horribles. Pero eso sí, la decisión de siempre volver sin importar qué. Y es por eso que muchas personas quieren el éxito creativo, pero muy pocas quieren construir el carácter creativo que ese éxito necesita para sostenerse. Creas porque se convirtió en la manera en la que habitas el mundo. Y aquí es donde entra la siguiente regla. Todo es un mini experimento. Tus ideas, tus proyectos, tus decisiones, incluso tu propia vida. Porque nos enseñaron a vivir como si todo fuera un examen, donde apruebas o repruebas, donde fracasas o tienes éxito. Como si cada decisión dijera algo definitivo sobre quién eres. Y si no soy suficientemente buena, y si elegí mal, y si fracaso, y entonces dejamos de intentar y nos quedamos paralizados. Pero los creativos entienden algo completamente distinto. Entienden que la vida no es un examen, es un laboratorio creativo. Que no estamos aquí para aprobar, estamos aquí para probar. Porque cada vez que intentas algo, estás recopilando información sobre qué funciona, qué no, qué disfrutas, qué ya no quieres, qué habilidades necesitas desarrollar. Y entonces la pregunta deja de ser ¿y si esto sale mal? Te pones tus lentes de científico y se convierte en ¿qué información me va a dar este experimento? Y eso cambia absolutamente todo, porque deja de existir la idea del fracaso. Solo existen hipótesis que se validan y otras que te muestran un camino diferente. Absolutamente nada se desperdicia. Y toda tu vida se convierte en este proceso de co-creación constante. Y así es como te doy la bienvenida al juego infinito de la vida creativa. Vamos con la siguiente regla. Tu mundo es el reflejo de las personas con las que más pasas el tiempo. Y no me refiero solamente a sus conversaciones. Me refiero a algo mucho más silencioso. Sus hábitos, su manera de pensar, lo que consideran posible, los sueños que creen que vale la pena perseguir. Porque las personas no solo comparten tiempo contigo, también comparten sus límites, sus miedos, sus creencias, sus estándares. Y sin darte cuenta terminas adoptando muchos de ellos. Y es por eso que una de las decisiones más importantes que puedes hacer en tu vida creativa es elegir muy bien con quién te rodeas. Porque hay personas que después de hablar con ellas, sientes que todo parece posible. Sales con más ideas, con más energía, más ganas de crear. Pero también existen personas que hacen completamente lo contrario. Y ahora, y si dices como de ok, ¿cómo encuentro esta tribu? Durante mucho tiempo yo creí encontrar personas así era cuestión de suerte. Pero hoy creo que es una decisión. El secreto está en que tienes que empezar a ponerte en lugares donde personas así existan. Muchas de las personas más importantes en mi vida las conocí porque decidí invertir intencionalmente en talleres, en mentorías, en comunidades, en espacios donde sabía que iba a encontrar a personas que ya estaban construyendo la vida que yo quería construir. Pero también descubrí otra cosa. Si quería rodearme de personas interesantes, yo también tenía que convertirme en alguien interesante para mí. Y aquí es en donde entra la siguiente regla. Cada vez que inviertes en ti, estás expandiendo la vida que crees que es posible. Y no hablo solamente de dinero, hablo de invertir tiempo, energía, atención, porque al final aquello en lo que inviertes inevitablemente termina creciendo, porque cada libro, cada curso, cada mentor está comprimiendo años de experiencia en unas cuantas horas. De esta forma puedes llegar mucho más rápido a la persona que quieres convertirte. Por eso creo que la educación no termina cuando sales de la universidad. Empieza el día que decides hacerte responsable de quién quieres convertirte. El otro día escuché un concepto muy cool de Alex Hormozy, la deuda de ignorancia. Y básicamente dice que el principio de cualquier camino no estás limitado por tu talento. Estás limitado por todas las cosas que todavía no sabes que no sabes. Por eso hoy no veo el aprendizaje como un gasto, lo veo como una inversión. Porque cada habilidad nueva aumenta mi capacidad de seguir creando más oportunidades, más libertad, más valor, más abundancia. Tu creatividad crece en la misma medida en la que tú creces. Pero también entendí otra cosa. El conocimiento por sí solo no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es poner ese conocimiento en práctica. Así es como el conocimiento termina integrándose a ti. Ahora, existen dos tipos de aprendizaje. El primero es el cómo escribir, el cómo comunicar, el cómo grabar. Es este conocimiento técnico. Pero hay un segundo tipo de aprendizaje que para mí ha sido todavía más importante. Es el de aprender que es posible. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Por eso es que constantemente estoy escuchando historias de personas que admiro, leyendo biografías, viendo entrevistas, entender cómo piensan.
cómo toman decisiones, cómo enfrentan el miedo y cómo se mueven por el mundo. Porque cuando ves a alguien vivir una vida que antes te parecía imposible, tu mente deja de verla como una fantasía y empieza a verla como una posibilidad o inclusive como un plan. Por eso es que intento hacer los dos aprendizajes al mismo tiempo. Y curiosamente, mientras más inviertes en ti, más grande empieza a sentirse la vida que quieres construir. Y ahí fue cuando entendí la siguiente regla. Hay algo que he aprendido después de estar activamente construyendo mi vida creativa. El miedo nunca desaparece completamente. Durante mucho tiempo yo pensé que iba a llegar algún día donde tendría suficiente confianza, donde dejaría de dudar, donde ya no me daría miedo equivocarme. Pero entendí que las personas que construyen vidas extraordinarias no son las que sienten menos miedo, son las que tienen una visión más grande que proteger. Porque el miedo siempre quiere hablarte del presente, del rechazo, del error, de lo incómodo, pero una visión hace exactamente lo contrario, te recuerda el futuro que estás intentando construir. Todos los días me dedico unos minutos a visualizar cómo quiero vivir, qué quiero crear, qué conversaciones quiero tener, cómo quiero sentirme, quién me quiero convertir. Porque descubrí algo, las personas no actúan según sus metas, actúan según la identidad que ven posible para ellas mismas. La pregunta deja de ser ¿y si sale mal? Y empieza a ser, ¿esta decisión me acerca o me aleja de la persona en la que me quiero convertir? Cuando tienes una visión suficientemente clara, el miedo deja de ser una señal para detenerte y se convierte simplemente en parte del camino. Esta siguiente regla es una de las cosas que más me ha costado trabajo aprender, porque como creativa me la paso viviendo obsesionada con ideas. Soy esa creativa cliché que a veces se tiene que parar a las 3 de la mañana para anotar sus ideas. Y que empieza un proyecto y quiero resolverlo todo de una sola vez. Y durante mucho tiempo pensé que eso era una fortaleza. Hasta que me di cuenta que sí, a veces sí es bueno, pero también muchas veces puede ser una trampa. Porque me ha pasado que estoy tan en la inercia de estar creando todo el tiempo que no me doy el espacio de preguntarme, ¿todavía quiero esto? ¿Sigo disfrutando este camino? Y es por eso que una de las cosas que la vida creativa me ha enseñado es que no solamente necesitas momentos para crear, también necesitas momentos para integrar. Curiosamente, a veces las mejores ideas llegan cuando te estás bañando, cuando estás caminando, en otras palabras, cuando bajas el ritmo. Y hoy entiendo que esos momentos no son momento perdido, sino que también son parte de tu proceso creativo. Porque así como vemos a los atletas de alto rendimiento, una mente creativa también necesita las dos cosas. La intensidad, claro, el entrenamiento, pero también la recuperación. Porque he descubierto que mi intuición creativa solo puedo escucharla en estos momentos de silencio. Si tuviera que elegir un solo hábito que más ha transformado mi vida creativa, sería documentar. Vivimos en una época donde estamos sobreconsumiendo. Un video más, un podcast más, un libro más, una idea más, otra opinión más. Y entonces llega un punto donde dejas de integrar. Y creo que ahí es en donde está la diferencia. Consumir llena tu mente, pero documentar organiza tu vida. Porque documentar no nada más es guardar recuerdos, es construir evidencia de tu propia transformación. Y muchas veces creemos que no estamos avanzando, hasta que vemos una nota, un video de hace 6 meses y piensas como, wow, sí he cambiado. Por eso para mí documentar nunca ha sido solamente de crear contenido. Es una práctica de autoconocimiento. Es la manera en la que puedo observarme, escucharme, entenderme y ver poco a poco cómo estoy construyendo una vida más mía. Si tuviera que resumir toda una vida creativa, después de todo lo que te acabo de compartir, creo que todas estas reglas en realidad estaban construyendo una sola habilidad, tu criterio. Porque al final la creatividad no consiste en tener miles de ideas random. Durante mucho tiempo pensé que las personas creativas eran las que más imaginaban cosas, pero hoy creo que es algo completamente distinto. Creo que lo que hacen estas personas es que han aprendido a reconocer patrones, que otros todavía no lo han visto. Por eso 2 personas pueden consumir exactamente el mismo libro y construir cosas completamente distintas, porque no es el libro per se, es el criterio con el que están interpretando el libro. O también 2 personas pueden vivir exactamente el mismo momento. Para una simplemente sigue con su vida, mientras que para la otra encuentra una historia, una idea, una oportunidad y una reflexión. Y este criterio no aparece de un día para otro, se construye viviendo y funciona como efecto compuesto. Esto quiere decir que cada libro que lees, cada experimento que haces, cada persona que conoces, cada viaje, cada cosa que decides documentar, va formando una biblioteca interna, una forma única de mirar el mundo. Tu creatividad
nunca va a ser la suma de todo lo que consumes, va a ser la suma de todo lo que decides integrar. Aunque el día de hoy algo parezca irrelevante, quizás dentro de 5 años termine conectándose con otra idea, con otra persona, proyecto, habilidad, versión de ti, porque así funciona una vida creativa. No es una línea recta, sino que es toda una conexión de puntos que al principio parecen estar separados. Capaz que la idea de mañana que tienes es la que va a terminar cambiando completamente la forma en la que ves el mundo. Si después de ahorita te quedaste como, ok, me encanta, pero ¿cómo empiezo? Hay tantas cosas. No te preocupes, por eso te invito a que veas este video de acá, porque ahí te llevo de la mano para encontrar y empezar tu mini proyecto creativo. Una vida creativa no empieza con una decisión enorme, empieza con un proyecto pequeño al que decides decirle que sí.